paz y Dios. La fraternidad confrativa, la Jrenivo, solar de luz conscientiva Samuel Ambeor. Vamos a entrar a la cámara básica, tema número 9, el nivel del ser. Hagamos un mantra pues para desarrollar intuición. El nivel del ser. Primero hay que analizar pues quién es el ser. El ser es nuestro Padre espiritual, una energía que tiene que ver con una séptima dimensión, vive, existe. Tendrá rango de ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de cuerpos del reino mineral, vegetal, animal. Tendrá rango de creador de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia o antimateria, hasta donde escalado en sus tres montañas iniciáticas nuestro real ser interno. Él primeramente es nuestro amigo gurú, donde nos lo asignaron a él cuando veníamos ya de esa primera evolución por los reinos mineral, vegetal, animal, evolutivo, y llegamos al reino humans lunar. Nos asignan 3000 ciclos de 108 vidas y un padre espiritual, o sea, antes no lo teníamos. Nuestro padre espiritual puede tener varias esencias a su comando, o sea, es padre de varias esencias o de algunos bodhisattvas. Bodhisattvas es que ya han hecho su maestría espiritual con práctica los tres factores de la revolución de la conciencia: nace transmutatorio sin derrame del enseminis, magia sexual sin derrame del enseminis, Vajroli Mudra sin derrame del enseminis, meditaciones de muerte posible, dramatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad. Nuestro real ser interno también, con la praxis de estos tres principios, de lo que él era una alma espiritual, emergió a su carrera de Dios diosa y se convirtió en lo que él es. Antes de ello, ¿quiénes eran nuestros padres espirituales? Los arcontes del destino, ciertos dioses, diosas gnósticos de logia blancas, unos positivamente bien intencionados hacia nosotros y otros negativamente malintencionados hacia nosotros. Allenos a aones, dimensiones superiores, cielos superiores, ya vivíamos nosotros. ¿Quiénes? Las almas espirituales e inmortales. Entonces allí ellos nos comandaban. Pero antes de ellos, ¿quién es nuestro real Padre espiritual? Obviamente, energía universal, Padre de toda paternidad, Padre de millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos habitados, ya en sus mundos físicos, ya en sus mundos superiores, ya en sus mundos infiernos. Padre de nuestros padres espirituales, o Padre de nuestros reales seres internos, o Padre de nuestros dioses padres espirituales, Padre de nuestro abuelo o abuelos espirituales, Keters, Padre de Cristos, Cristas, Padre de la Santísima Trinidad, Padre de las energías virginales, Padre de las energías del divino Daimon y más, Padre de las energías de Cristo, Lucifer, de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que se volvió un demoniazo. Padre de las energías de Cristo, Satanás de Dios, energía que trabaja en los mundos infiernos, que nada tiene que ver con Satanael o el Dios caído llegado de Orión o de Satania al planeta, y que sacó casta de satanes anticrísticos. Padre de la energía universal, Padre del satanismo crístico universal. Entonces esta energía, obviamente, es nuestro real Padre. A Él tenemos que adorarle, venerarle, invocarle primero y directo. Entonces quieres hacer una práctica, te diriges desde tú, que eres una alma espiritual, porque Él nos creó como almas espirituales, inmortales,
eternas, hechas a imagen y semejanza de Él. Por ende, microdioses, microdiosas en potencia. Entonces, desde allí, desde lo que usted es, se dirige a la energía universal, para que nos asista en este tema, en esta práctica, en esta reunión, esta teología, etc. Luego de ello, se dirige a su Padre Real Ser Espiritual, su Madre Devi Shakti Kundalini. Acordémonos que, y por medio de ellos, se dirige a los dioses diosas, pero vaya primero a la fuente. Está adorando en la noche samariana primero a Samael Aun-Weor. Está incorrecto, porque tiene que ir a adorar primero a la fuente, que es la energía universal. Está adorando primero tal vez a Lakshmi Daimon, adoras primero a Jesucristo, adoras a Jehová, adoras a Krishna. Ellos son super hombres, dioses, diosas, Cristos, pero está obrando de una manera que así le mal programaron. Vaya al principal, al que nos ha creado, y luego a sus hijos los dioses diosas. Reinvierta esa situación que le orientaron, que jamás se salte el orden teocrático para esclavizarte a lo que quieren ciertos dirigentes espirituales, pues ser en Noche Samariana o en las gnosis universales existentes. Entonces usted, desde su conciencia, se dirige a la energía universal. Y luego, a sus amigos, los dioses diosas misericordiosos cristificados, que primeramente son nuestros amigos, nuestros gurús, maestros, dioses diosas. Entonces, al hacer aquello, pues lógicamente entra en una vibración más superior. Si no, por ejemplo, te gusta ya Noche Samariana y te preguntan en casa, ¿y a quién vas a adorar? A Samael Aun-Weor. Claro, es un superhombre, Cristo Dios, pero es un hombre. Entonces te van a decir tus propios familiares, adora a esa persona, es una persona, obviamente, es un ser cristificado, misericordioso. Diferente que tú dices a tus familiares, voy a ir a adorar, mira, al Padre de toda paternidad, creador de millones de universos, galaxias, planetas. ¿Y cómo se llama? Él no tiene nombre, va más allá de los nombres. Acordaos que la energía universal es Padre también de Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, uno de los representantes de este infinito universo. Es Padre Sirio, Padre de Odin, Wotan, Thor, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Caluchuanga y todos los demás dioses diosas que hemos nombrado y que hay. Vaya a la fuente. Entonces ahí sí va a cambiar esa situación. Los familiares van a decir, no, va a adorar a una energía muy superior. ¿Veis? Pero acuérdate que los dioses diosas tienen una habilidad, una sagacidad para llegarnos a nosotros y hacer lo que nuestro propio Padre Espiritual a veces no puede hacer, o incluso Dios mismo, la energía universal. Se nos hacen amigos, nos entregan su gnosis y su sabiduría y entramos a la luz. Con la práctica de aquellos principios. Y por ende, la gnosis samariana y Samael Aun-Weor te dirige a la energía universal. Krishna te dirige a la energía universal y etc. Pero hay personas que quedan engarzados únicamente en sus maestros, maestras espirituales, dioses, diosas, y se olvidan de las energías superiores, la Santísima Trinidad. Se olvidan de las energías más superiores, de energía de los Saints, los absolutos, o sea, del Padre, Dios universal. Revisad Tarot y Cábala del maestro Samael Aun-Weor y el libro de Urantia también, que está por allí, muy importante. Ahora algunos quieren poner es que el Señor Jehová es el Dios creador de todo. Eso es falso, eso es mentira. Es un Dios creador de parte de este universo, junto con otros dioses que crearon. Pero en la creación, pues ya con más de 100.000 millones de universos, cada uno con más de 100.000 galaxias, cada galaxia con más de aproximadamente unos 100.000 millones entre planetas, soles, habitados ya en su mundo físico, sus mundos superiores o mundos infiernos. Lo ha creado millonadas de dioses y la energía universal comanda todo aquello. ¿Veis? Entonces ahí tiene una claridad conceptual de quién es el ser y qué rango tiene el ser, qué rango. Hay que investigar también en meditaciones qué estatus tiene su Padre Espiritual particular, qué reino tiene en los cielos, cuál es su nombre. Pero nunca se crea su Padre Espiritual, porque Él es Él y usted es
usted. Hay personas que ya en el camino les develan, o incluso pueden astral ir a conversar con su padre espiritual, y después ya se creen los maestros, maestras, juranos de tal. Es como que tiene un padre físico, él tiene una fortuna, o es presidente de la república, es artista, etc. Y que usted no ha sabido quién es su papi, quién es su padre. Luego sabe y ya quiere creerse presidente de república, artista, y etc. No cuadra. Lo mismo, si sabe quién es su padre espiritual, extraordinario, pero él es él y usted es usted. Y que haga los cuerpos solares de su ser, si él ya tiene cuerpos solares, no necesita hacer sus cuerpos solares. Quien tiene que hacer los cuerpos solares es uno mediante la magia sexual, obviamente. Entonces tienes que hacer tu obra espiritual, no la de tu padre espiritual, porque él ya la tiene hecha. Y si él quiere emerger, obviamente, a otros rangos, tendrá que esforzarse en aquello. Bien, prosiguiendo. Entonces, si la persona tiene unas iniciaciones de misterios menores, ¿de quién es la iniciación? ¿De su padre espiritual o suyas? Es como que se ganó un grado en escuela, colegio. ¿De quién es el grado? ¿Suyo o de su padre físico, madre física? Obviamente que es suyo, lógicamente. Tal vez al padre y a la madre le darán un diploma. El diploma es del hijo o hija, se ganó. Pero lo recibe el padre, madre física. Pero es tu diploma, el tuyo. Entonces se ganó una iniciación, no es que sea de su padre espiritual, es suya. Usted se ganó ese grado iniciático ya en misterios menores, ya sea en misterios mayores. Es suyo, es su rango. Pero obviamente el padre espiritual de Vishakti Kundalini nos asiste, nos ayuda a administrar toda esa situación. Ahora, diferente es el nivel de conciencia que uno tenga acá, que usted tenga. Entonces, si la persona, por ejemplo, le gustan los guaros, los tragos, ese es su nivel de inconsciencia. Y dentro de esa inconsciencia está atrapada la conciencia. Pero la conciencia no es un señor allá aparte, lejos, es usted mismo. Esa alma de sobriedad, parte de sobriedad, que está encarcelada dentro del propio ego que ha creado. Si la persona es abstemia, ese es su nivel de conciencia, ahí sí. Si la persona es más casta, no va a los burdeles, su nivel de conciencia, de castidad. Va al burdel, tiene su nivel de inconsciencia. Y así habrá personas superiores a nosotros en conciencia y personas inferiores que igual están más esclavizadas por su posilge, pero igual de ahí pueden libertarse, incluso irnos pasando en una como escalera. Imagínate que uno está ubicado, entonces revisa la persona cuánto de paciencia tiene, del 1 al 100, cuánto de castidad, cuánto de altruismo, cuánto de humildad, cuánto de diligencia tiene, etc. Y de ahí saque su estatus. Ha sido iniciada en otras vidas, bodhisattva, maestro, maestra espiritual, o no ha sido. Es la primera vida tal vez que está practicando los 3 factores. Entonces todo eso hay que irnos sincerando. ¿Cuántas horas de meditación de muerte posilge tiene? De la noche samaliana, ¿cuántas horas tiene? Tendrá que tener siquiera ya 20 años, unas 7000 horas de meditación, más, por allí.
pero no que tiene recién unas 30, unas 40, unas 200, está atrasado en la muerte del ego. Tiene que acelerar esas prácticas. ¿Cuántas horas de transmutación de Bajruli Mudra tiene? ¿Cuántas horas de transmutación en pareja tiene? ¿Cuánto de karma ya ha pagado y cuántas obras positivas ha hecho? Entonces busque sincerarse a usted mismo y ver en qué nivel de conciencia está. A su vez, hay personas que quieren ya solo fusionarse con el Padre Espiritual y pierden su individualidad, su particularidad. Es como que algunos quieren perderse en la conciencia Krishna. Listo. Puedes perderte en la conciencia Samaela Ambeor. Entrar a esa conciencia, correcto. Pero una es Samaela Ambeor y otra eres tú. Una es Krishna y otra es usted. No sea esclavo de los dioses, pues si quiere puede ser, le recomendamos sirvienta. Pero mejor sea solo amigas de los dioses. Y ayúdeles en sus misiones que tienen en el planeta. Y ayuda para su propio beneficio, para ganarse Dharma. Y en nombre de la amistad también les coopera, les colabora. Entonces no seas esclava, ni de Dios, ni de la energía universal, menos de sus hijos los dioses. Sea amiga. No sea esclavo de su padre espiritual. Sepa qué le obedece y qué no le obedece. Acuérdese que su padre espiritual tiene un rango en los cielos, nombre y tiene también posiblemente posilge egos. Si 7.000 millones de habitantes en el planeta, cada uno tenemos nuestro padre espiritual. Quiere decir que hay 7.000 millones de dioses en los cielos, pero de ellos unos serán de los mundos nirvánicos. No todos son cristificados. Y si no todos son cristificados, ¿qué quiere decir? Que los otros padres espirituales aún tienen egos y karmas. Y si su padre espiritual es un Dios cristificado, creador, por ejemplo, de universos, igual puede equivocarse, porque los dioses se equivocan y caen en situación de mal manejo de virtudes. Y si usted obedece el mal manejo de virtudes de su padre espiritual, se va a estrellar y generarse karmas duros, porque está obedeciendo una sutil magia negra emergida de la virtud mal manejada, incluso el padre espiritual, o del abuelo espiritual, o de los dioses a quienes adora. Por ende tiene que discernir qué va a obedecer y qué no va a obedecer, obviamente. Ahora, si tu diosa se molesta, busque otro diosa, pues. Le cae mal usted al diosa, busque otro diosa que sea más consciente y que trate mejor a las personas. Hay muchísimos cristificados y entre ellos muchos rangos. Vea con quién vibra más, pero de ello igual busque saber qué obedece y qué no obedece. Los diosas jalan agua también para su molino, lógicamente, y entre ellos también se guerrean, se pelean por sus liderazgos, como la política más o menos. Pero esas peleaderas de ellos también son en los cielos. Revisad parte de eso en el libro del Pista Sofía del Maestro Jesús el Cristo, las guerrilladas que se ha dado, por ejemplo, su abuelo espiritual Geo. Revisar las guerrilladas allá en Egipto, que se dio el dios Osiris con su hermano el dios Set, y luego su sobrino Horus con Set. Revisar las guerrilladas del Mahabharata, las de Odín también, Thor, Quetzalcóatl y muchos otros más. Se pelean entre ellos por ciertos conflictos que tienen. Por las peleaderas obviamente se ganan grados de karmas de acuerdo a la magnitud de la falta, y en medio de eso también se ganan dharmas por las cosas positivas que han hecho. Entonces la persona que ama a Jesucristo, que está enamorado del Maestro Jesús el Cristo, puede ser de ciertos grados que la persona tiene de mequerías, de desviaciones homosexuales. Enamórate de una mujer. Ahora que tiene una amistad hacia el Maestro Jesús el Cristo, porque le ayuda, le echa la mano, diferente, ¿no es cierto? O ciertas damas pueden estar enamoradas de sus diosas. Puede ser ciertos grados lésbicos, ciertas desviaciones, egos, que en el trasfondo psicológico de la luna
psicológica, en esa parte oculta, están allí. Enamórese de un varón. Diferente, ¿no es cierto? De los libros de la humanidad, revisad dónde están las magias negras, magias blancas, mentiras, verdades, falsas leyes institucionales, reales leyes institucionales, que han dejado los dioses, diosas o los escribas de sus libros. Revisad dónde está el ego, la falsa personalidad, mal manejo de virtudes de los escribas. Y dónde está errores de traducción. Y dónde están también los adulterios de la logia anticrística que han estampado en ciertos libros de la humanidad, como libros hebreos y en otros más. Entonces en el Mahabharata, Bhagavad Gita, Corán, etc., va y revise dónde están también las equivocaciones de los dioses, diosas. En las obras del maestro Samael Aun Weor igual, ya él mismo orienta en el año 14 Acuarios o 1976, congreso ya que hizo en México, Guadalajara, que si él pudiera quemar sus libros, a excepción de 5, les echaría canela porque están plagados de errores. Entonces, si quiere ir a obedecer absolutamente punto y coma y todos los escritos del maestro, va a estrellarse. ¿Por qué? Porque hay errores. Entonces tiene que diferenciar uno todas esas situaciones y más bien obedecer lo más superior de su real gnosis samaliana, ya sea del bodhisattva Aun Weor, o del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o del dios Samael de los cielos, obviamente. Y también revisar dónde están las equivocaciones de Cristo Dios Samael de los cielos y de Cristo Dios Aun Weor. Muy importante ir comprendiendo aquello para que realmente practique una real gnosis samaliana y no quiera estar autoestampanse, tal vez hipnotizanse con cierto ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes del mismo venerable bodhisattva Víctor Manuel Gómez Rodríguez o Aun Weor. No le va a convenir eso y eso le va a traer atrasos. Por ejemplo, equivocaciones del maestro. En una él comía carne normal, después se le entró a hacerse vegetariano y se hizo. Tuvo un perro, cuenta el mismo contexto, que al final también hizo vegetariano. Y una vez el perro se le murió de anemia porque no le nutrían bien de otra manera, se echaron karmas. A la maestra literantes quería hacerle vegetariano, no le hizo caso a la maestra. Entonces le dijo, coma su carne, pero chico, o sea, que no sepa nosotros, pueblo. La maestra seguía comiendo carne. Hasta que al final cuenta que el maestro le dio los mismos grados de anemia al perro que tenía, casi muere. Entonces allí ya sintiendo en él mismo su propia situación de ego, fanatismos, falsas personalidades, dio orden. Comenzó a comer carne. La maestra le comenzó a dar, de poco a más. Recuperé las fuerzas, orienta el mismo. Luego se da cuenta que no, que estaba en un error. Y escribe, rectifica que hay que comer carne, pero en equilibrio. Pues lógico, si eso ya está en los libros allí hebreos. ¿Qué carne ha de comer? ¿Qué carne no ha de comer? Y el Señor Jehová sabe más, obviamente, que Samael Aun Weor en ese aspecto. Es un Dios más superior que Samael Aun Weor. Y obviamente más superior que el bodhisattva Aun Weor. Si le obedecía lo que Jehová orientaba en ese aspecto, no iba a pasar por ese estrellaje, ni dañar su cuerpo físico, ni echarse el muerto del perro, ni causar daño a sus propios discípulos, que ya por ejemplo en el Supremo Santuario de Santa Marta, Colombia, les orientó también que dejen de comer carne, y a su vez, claro, ya sabes, ciertas situaciones, no obedece, traición, dice que traición al Cristo y de una vez sáquele de ciertos grupos. Entonces al final tuvieron que obedecer, y cuentan que bajaban esas montañas pálidos, medio anémicos, amarillentos, y la gente de la ciudad, pues que los conocía, se admiraban que por qué ellos bajan así tan débiles. Es que estaban obedeciendo al ego del maestro, a su falsa personalidad o mal manejo de virtudes. ¿Ve? Entre ellos habría ciertos despiertos que obviamente tuvieron el valor de desobedecerle, pero la mayoría no, dañando el cuerpo físico. La comida más que tenían allá era pues la cacería, la pesca dentro de esas selvas. Entonces he allí los karmas que se generan los maestros, maestras y también los discípulos y discípulas por andar obedeciendo barbaridades de sus propios gurús. Ya en otras, por ejemplo, mirad allí en Oriente, ciertos malos ejemplos,
que le mal instalaron sus gurús, sus maestros en Gautama Buda. Que vaya a la meditación, positivo, pero le mal instalaron por ciertas envidias sutiles de una vez a que vaya y se mate allá sin comer. Entonces ya estaba medio lánguido, esquelético, y al final cuentan que una dama le ofreció arroz: come, que no te mueras. Se despertó, estaría al borde de la muerte, se dio un shock y comenzó a comer y entró en una vida de más equilibrio. Comer y meditar. Entonces, si en ciertos monasterios, órdenes esotéricas ya te están poniendo que no coma carne, que no tenga dinero, que no tenga pareja, te están esclavizando y mal programando para que vaya a estrellarse, y siendo persona espiritual fuerte se vaya volviendo como carcomido, llena salud, llena el dinero, llena el amor, en la prosperidad físico-conscientiva. Del convento, monasterio que estás, orden esotérica, tú eres libre de ir donde quieras, no eres esclavo de ese lugar. Puedes salir a trabajar en el día, generar dinero, volver en la noche a los monasterios. Puedes trabajar mediodía, en la mañana, la otra media tarde, practique en los monasterios, etcétera. Puede ir a dormir donde usted quiera, no donde le mande el ego de su directivo o directiva. Y así sucesivamente. Entonces hay que ir revisando en qué nivel de conciencia uno está, y obviamente qué nivel de grado iniciático también ya tiene si está en su carrera de Dios diosa, y a su vez revisar quién es vuestro padre espiritual particular, qué rango tiene y todo aquello. En la quinta iniciación de misterios mayores encarnan al padre espiritual, encarnan siempre y cuando los dioses den permiso que ese Dios entre en aquel hijo espiritual, pero no es que vive día y noche en ese cuerpo. Esté en sus salas, esté en sus actividades en los mundos superiores de conciencia. Y luego, ¿quién está en ese cuerpo? El Bodhisattva, haciendo la voluntad del Padre Espiritual. Y cuando Samán de los Cielos quería otra vez bajar y entrar al cuerpo de Víctor Manuel Gómez Rodríguez o el maestro Aumbeor, lo hacía. Y luego seguía en sus actividades en Marte, gobierna Marte, oriente el mismo. Y obviamente Aumbeor era el dueño de ese cuerpo físico que hizo su obra. Entonces ahí hay que ir analizando todos esos detalles, estimados, estimadas. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, ya que en YouTube, en Facebook y más. Sobre este tema, el nivel del ser, tema número 9 de la pre básica. Hagamos pues este mantra. Concluyamos pues con esta reflexión. Entonces, estás en Iglesia Gnósticas Samarianas allá. ¿A quién adoras primero? Que al Cristo. No va a ir a estar adorando primero al Cristo. Vaya al que hizo al Cristo. ¿Y quién hizo al Cristo? La energía universal, pues. ¿No ve que ya le enseña el venerable maestro Samuel Aumbeor que del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades emergen tres fuerzas, que a la vez serían secundarias? La energía de Keter, llamado también Padre o Abuelo de los días, Anciano de los días. La energía del Hijo, el Cristo, y la energía del Espíritu Santo. Y de las energías del Espíritu Santo emergen las energías virginales y del Divino Daimon y más. Si está adorando solo primero al Cristo, está adorando obviamente una energía secundaria. Entonces está la persona adorando a energías secundarias. Vaya al principal y luego a las secundarias. Pero acordaos que igual la energía crística universal nos dirige hacia la energía universal, hacia el Padre. La energía de Keter, del Anciano de los días, Padre llamado también, nos dirige a la energía de la energía universal, el Padre de toda paternidad. La energía del Espíritu Santo nos dirige allá. Ahora no, que primero adora a Jehová, que primero adora a Samuel Aumbeor, primero adora a Jesucristo, primero adora a Vishnu, Brahma. Está adorando a hombres, superhombres, dioses, diosas, Cristos. Pero vaya al principal.
Y obviamente, hágase amigo de los dioses cristificados para que le echen la mano, le ayuden en todas las áreas de la vida. ¿A quién vas a pedir dinero? Primero, a Dios, pues directamente, el creador y dueño de todo el planeta y de millones de universos, galaxias. Por ahí le cohiben a la gente que no pida dinero a Dios. Entonces, ¿a quién está pidiendo dinero? Al diablo, a las huestes anticrísticas. Pida a Dios salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva hoy siempre. Quiere emerger a su carrera de Dios-diosa, pues obviamente pida que le ayuden en la práctica los 3 factores de la revolución de la conciencia. Atentamente, Siriors, la fraternidad confederativa, la Shreni Solar de Luz Conscientiva Samael Ambeor y la Academia Lakshmi de Mocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Cuarto Planeta, su Chertav instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.